pero no me acuerdo el título. El coro dice: oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero... No, a ver, dice: oh, si yo quiero andar... ¿Cuál es el número de ese himno, hermano? Oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero... oh, si... No, es que esa última estrofa es el último. A ver, tiene que ver con lo que voy a decir. Ok, dice en el coro, dice: oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero... ¿Dice así? Muchos lo cantan así. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero... ¿Por qué? Cómo duele ahí esa parte. Morir con Cristo. ¿Ok? Morir con Cristo. Cuán difícil es para muchos, hermanos. Y será porque no tenemos muy en claro nuestras pretensiones espirituales, hermanos, en este mundo. Precisamente porque el tema, hermanos, para esta mañana es siguiendo las pisadas del Maestro, siguiendo las pisadas del Hijo de Dios, siguiendo las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. Seguir su ejemplo. De hecho, la misma palabra del Señor nos dice precisamente allá en Primera de Pedro, capítulo 2, del versículo 21 en adelante. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21 en adelante, dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Gloria a Dios. Oh, sí, yo quiero andar con Cristo. Oh, sí, yo quiero vivir con Cristo. Pero morir, cómo cuesta trabajo. Por eso el Señor mismo decía, hermanos: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que os mando? En el mundo religioso, hermanos, hay un mundo en donde muchos quieren seguir al Maestro, pero no lo quieren hacer como el Señor quiere. Y de esta manera se pierde, hermanos, todos los beneficios, todas las promesas que nuestro Dios nos ofrece, aquellos quienes hemos sido llamados por el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, hermanos, daba características de este llamamiento en segunda de Timoteo capítulo 1, un llamamiento santo. Fuimos llamados con un llamamiento santo, palabra santa, palabra pura, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo. Y obviamente, hermanos, que
que si nosotros seguimos fielmente el ejemplo del Señor, si seguimos fielmente sus pisadas, sus enseñanzas, sus instrucciones, sus enseñanzas, hermanos, vamos a lograr el destino mismo que tuvo nuestro Señor Jesucristo cuando Él murió en la cruz. Y déjeme decirle, hermanos, que esta es una de las en un mundo religioso. A ver, mi hermanito, a ver si me ayudas ahí en el movimiento del proyector. Ok. En un mundo, hermanos, mucha gente tiene aspiraciones, tiene sueños, ok. Y a veces el deseo de anhelar ser algo, ser alguien, a veces la causa de eso es una motivación, es una inspiración. Yo quiero volar porque me gustan las altitudes, me gustan los desafíos, me gustan los riesgos, que me hacen sentir vivo, o porque mi padre fue un gran piloto, o porque mi madre fue esto, o porque mi hermano mayor fue un gran ingeniero, fue un gran arquitecto. Todos los edificios que están aquí construidos en esta ciudad, mi hermano tuvo que ver mucho en sus diseños. Yo también quiero hacer esto. A veces la inspiración, la motivación, hermanos, son los que impulsan al ser humano a ser alguien en la vida, pero a través de sus propios recursos, a través de sus propios méritos, a través de sus propias fuerzas también. Y mucha gente logra alcanzar sus sueños, pero en el aspecto espiritual, hermanos, si el Señor nos dice precisamente, puesto que para esto fuimos llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. Dejándonos ejemplo, hermanos. Esa palabra, en su contexto original, hermanos, que es hupogramone o hupogramón, ¿okay? Implica, hermanos, lo que es una copia del original en sí. Okay. Lo que es una copia por escrito. Una copia por escrito. O una historia por escrita. Es decir, que si nosotros tenemos el evangelio de nuestro Señor Jesucristo en nuestras manos, es para que conozcamos todo lo referente a Él, su evangelio, toda su vida, y para que a través de esto, hermanos, tengamos nosotros una fuente de información maravillosa, única y completa, en donde, hermanos, no es necesario tomar a otra persona como ejemplo. Ciertamente, hermanos, en el mundo puede haber personas con una alta moralidad, que son personas respetuosas, bondadosas, generosas, pero han caído en el pecado. Aún en un mundo religioso también puede haber personas muy temerosas de Dios, muy respetuosas de Dios, pero han caído en el pecado. Aún en la iglesia de Cristo, hermanos, puede haber predicadores muy sabios, muy inteligentes, muy intelectuales, muy capaces de todo, pero aún así han caído en el pecado o vienen del pecado. ¿Okay? Es por eso que el Espíritu Santo mismo también nos dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él, dice que sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de la majestad. ¿En dónde? En las alturas. Si todo lo que hizo el Señor, hermanos, repercutió o causó un efecto, un impacto en muchas personas,
No solamente en el pasado, no solamente en su presente, sino aún mayormente en el futuro. Cuando una vez nuestro Señor Jesucristo resucitó a los muertos, hermanos, y el primer domingo se presentó con su iglesia, con los apóstoles reunidos y los discípulos, todos estaban ahí excepto uno, no estaba ahí: Tomás. Al siguiente domingo, hermanos, se vuelve a presentar. Ya los discípulos, los apóstoles le habían dicho a Tomás: hemos visto al Señor, se presentó con nosotros. ¿Y qué fue lo que dijo Tomás? Yo hasta no poner mi dedo en su mano y mi mano en mi costado, no creeré. Hasta que no lo vea, no voy a creer. Oh, Tomás incrédulo. Se vuelve a presentar al Señor y todos se alegran, se regocijan, y Tomás como que no, queriendo ser visto por el Señor, ¿no? Tomás, ven para acá, pon tu dedo en mi mano, pon tu mano en mi costado. ¿Qué significa eso? ¿Quién le oyó desde el cielo? El Señor. Oh Señor mío, oh Señor y Dios mío, dijo Tomás. ¿Por cuanto viste, creíste, Tomás? Bienaventurados son los que no vieron y creyeron. El Señor le dijo: sé creyente, no incrédulo. No. Si el Señor hace todo esto, hermanos, ciertamente era por voluntad de nuestro Dios, pero era para que tuviéramos nosotros un gran ejemplo a seguir. Dios ahora nos manda a su pueblo, a su iglesia, hermanos, que al que está como mayor ejemplo para todos nosotros, sigamos sus pisadas. ¿Por qué razón, hermanos? ¿Por qué razón? Porque el mismo Señor nos dice, hermanos, que Él sería el único quien podría lograr lo que se tenía que hacer por todos nosotros. Nadie podía lograr lo que hizo nuestro Señor Jesucristo por todos nosotros. Por eso dice el versículo 21: puesto que para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. Padecer, hermanos, no solamente implica el hecho de sufrir emociones, de una manera emocional, en una manera sentimental, en una manera psicológica, sino aún hasta la misma muerte. En lo que vemos en ese cuadro, cuando aún nuestro Señor Jesucristo, estando en el huerto del Getsemaní, hermanos, Él en toda su humanidad, Él sabía lo que le iba a venir, todo este sufrimiento, toda esa tortura, todo ese calvario, hermanos. Y todo Él lo iba a hacer por amor a su Padre. ¿Y por amor a quién? A nosotros. Juan 15:13: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ya nos consideraba amigos aun cuando éramos enemigos suyos. Llegar a convertirse en el más grande ejemplo, hermanos, de obediencia hacia su Padre, en el más grande ejemplo de santidad, hermanos, y en el más grande ejemplo de su amor. Es por eso que nosotros debemos de seguir sus pisadas, precisamente por esto. Es el más grande ejemplo de obediencia, es el más grande ejemplo de santidad. No hay ningún hombre, hermanos, que pueda igualar lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. En una forma moral, una forma espiritual, una forma esencial. Nadie, hermanos, puede ponerse al nivel de nuestro Señor Jesucristo. Ni los apóstoles pudieron lograrlo, ni aún Pedro mismo, hermanos, ni aún Moisés, ni aún Elías se podía poner al nivel del Hijo de Dios. Lo vemos allá en Mateo capítulo 17, cuando Él fue al monte más alto, hermanos, se llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan. Y descendió Moisés y descendió Elías. Y se oyó una voz de los cielos, hermanos, antes de eso, cuando Pedro le dijo al Señor: hacemos 3 enramadas, 3 pequeños tabernáculos, uno para ti, otro para Moisés, otro para Elías. Y se oyó la voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado, a él oíd.
Nadie, hermanos, se puede comparar con el Hijo de Dios. Ni Moisés, ni Elías, ni aún los apóstoles. Cuanto menos un ser mortal, hermanos, en estos tiempos. Y lo digo con todo respeto, y con todo temor. Ni aunque tengas el título en la frente de su santidad, ni aunque lo tengas, no lo eres. Porque eres un pecador al igual que todos nosotros. Aunque ahora nosotros ya no practicamos el pecado, luchamos contra el pecado. Pero por eso mismo, hermanos, el Señor no solamente Él podía ofrecernos eso, todo lo que Él nos ofrece a través de su calvario, a través de su muerte, nos ofrece un gran ejemplo. Y es por eso que nosotros, hermanos, al único quien tenemos que seguir es a nuestro Señor Jesucristo. Porque no solamente hizo todo el esfuerzo, los méritos que se tenían que hacer para que nosotros también alcancemos la vida eterna, sino que aún, hermanos, todavía nos facilita el camino. Lamentablemente hoy en día, hermanos, muchos se niegan a seguir este maravilloso ejemplo. Muchos se niegan. Quieren seguirle, pero sin comprometerme. Quiero seguirle, pero sin que tenga yo que ver con esto. Le puedo seguir, pero no me quiero ensuciar, no quiero lidiar con temperamentos humanos, con costumbres, etcétera y etcétera, etcétera. Bueno, puede haber muchas cosas. El Señor lo decía allá en su evangelio, en Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, hermanos, en el versículo 57. Miren lo que le decía a uno que le quería seguir. Lucas capítulo 9, versículo 57. Dice la palabra del Señor así. Lucas 9, versículo 57. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que tú vayas. Y Jesús le dijo: las zorras tienen sus guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. ¿Estás dispuesto a seguirme? Fielmente, tienes que estar dispuesto a sufrir y a padecer por mí. Lo mismo que yo voy a sufrir, lo mismo que yo voy a padecer, hermanos. Le decía, lo tienes que hacer tú. Le dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. ¿Qué estaba diciendo? Mire, Señor, yo con todo el amor, con todas las ganas te seguiría, pero déjame que primero cumpla como deber de hijo con mi padre. El compromiso que tengo con mi padre, primero déjame cumplirlo. Ya el día que él muera, entonces sí, te seguiré. Y el Señor le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. ¿Cómo está eso? Deja que los muertos entierren a sus muertos. Porque hay muertos, hermanos, que están espiritualmente muertos. La paga del pecado es muerte. Okay. Y los otros muertos pues son literalmente. Los que están muertos literalmente. Él decía: deja que primero cumpla con mi padre como hijo, y una vez que él muera, yo lo iré a sepultar, y una vez que lo sepulte, te seguiré. No, no es así. La clave aquí en todo está, hermanos, la palabra primero. Dijo: deja que primero vaya. Después le dijo al otro, entonces le dijo a otro, entonces también dijo a otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Otra vez esa palabra primero. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. El otro, hermanos, poniendo primero sus responsabilidades como hijo, como familiar, ¿okay? Por eso decía: deja que me despida primero. La palabra primero, hermanos, la prioridad, ¿en dónde está? En mi trabajo, en mi negocio, en
en mis pendientes, en mis compromisos, en mi seguridad, en mi estabilidad. Bueno, si sigues con esa ideología, síguele, te perderás de lo mejor. Ninguno que poniendo su mano en el arado, ¿sabe usted lo que es para arar la tierra, hermanos? Un instrumento de arar la tierra que era jalado por bestias, por animales. Si usted va arando la tierra, abriendo surcos en la tierra, mira hacia atrás, ¿qué cree que va a ser el animal? Hombre, va a ser una víbora, ¿no? ¿Ok? Pero si mantiene fija la mirada, puesta la mano en el arado, se van a hacer surcos que derechitos. No es apto, no está listo. Y todo esto es lo que vemos, hermanos, es que lamentablemente hoy en día mucha gente quiere seguir al Señor, hermanos, pero lastimosamente, lamentablemente, hay muchas cosas que les estorban. Por eso, ¿por qué? Porque tristemente prefieren, hermanos, seguir costumbres y tradiciones como en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, en Mateo capítulo 15, el versículo del 1 en adelante, en donde todos los judíos están siguiendo ya costumbres y tradiciones de los mismos ancianos. Porque eligen más religiones que ofrecen cultos carnales. Cultos carnales donde ofrecen cosas de la carne, hermanos. Comidas, banquetes, etcétera, etcétera. Donde te promueven, donde se despierta, donde se promueve la avaricia, ofrenda, $1,000 y Dios te va a cuadruplicar. No vas a saber ni de dónde viene el origen y vas a encontrarte con tu chequera o con tu banco $5,000 más. Y ahí va uno y órale. Promueven la avaricia. Harán mercadería de ellos, decía el apóstol Pedro allá en 2 Pedro capítulo 2. Y no solamente eso, hermanos, tristemente muchos menosprecian la palabra de nuestro Dios. ¿Se acuerdan de aquel rico joven corriendo ante el Señor? Maestro, ya parecía que no lo alcanzaba. Llegó corriendo, doblando sus rodillas y le decía: Maestro, bueno, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Y el Señor le dijo: conoce los mandamientos, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Amarás a tu padre, a tu madre, amarás a tu Dios, con todo, etcétera, etcétera. Dijo: todo esto lo he guardado de mi juventud. ¿Qué más me falta? Bueno, si quieres complementar las obras, vende todo lo que tienes, repártelo entre los pobres y ven y sígueme. ¿Y qué hizo aquel hombre? No quiso desprenderse de su riqueza, no quiso practicar la misericordia y la bondad y se fue. Y el Señor lloró, hermanos, se sintió triste, porque no estaba dispuesto a confiar totalmente. Pero ¿y usted y yo, hermanos? ¿Qué es lo que nos estorba para seguir fielmente al Señor? ¿Qué es lo que nos está estorbando, hermanos, para venir a los pies del Señor y rendirle, ofrecerle nuestra vida al Señor? Todo lo que tú pierdas en esta vida, créeme, lo que el Señor te lo va a multiplicar mucho más en el cielo. Te lo va a recompensar mucho más en el cielo. Mas si tú quieres lograr precisamente la bendición de nuestro Dios, ¿qué es lo que tienes que hacer? Seguir el ejemplo del Señor, de obediencia, como lo estamos viendo ahí en primera de Pedro capítulo 2 y versículo 21 precisamente. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 21 dice: porque para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Precisamente, hermanos, cuando se habla del ejemplo de la obediencia ahí, cuando vimos que Él padeció por nosotros, es decir, que de todos los hombres desde el pasado hasta el día de hoy, hermanos, solo uno no ha pecado, solo uno no pecó en toda su vida. Desde Adán, hermanos, hasta el día de hoy, todos han pecado, excepto uno, nuestro Señor Jesucristo, convirtiéndose así en el más grande ejemplo de obediencia para todos nosotros. El mismo el Espíritu Santo lo decía allá en Hebreos, en el capítulo 5, versículo 7. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas a aquel que le podía librar de la muerte, dice que fue oído a causa de su temor reverente. Y por cuanto era hijo, dice que aprendió la obediencia y vino a ser autor de eterna salvación para los que le obedecen, hermanos.
Por eso nuestro Señor Jesucristo, para esto, hermanos, para Él lograr esto, porque Él, desde que Él vino a este mundo, en Juan capítulo 6, versículo 38, yo he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Ahora, ¿cómo iba a hacer el Señor estando en su humanidad, hacer la voluntad del Señor? Salmo 119, versículo 11, hermanos. Esta escritura es maravillosa. Salmo 119, versículo 11, dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tus dichos para no actuar en contra de ti, en contra de tu palabra. Aún nuestro Señor Jesucristo, hermano, desde muy temprana edad, desde muy pequeño, hermano, ¿dónde lo encontró María, su madre? ¿Por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos buscado en todas las casas de nuestros parientes y familias. ¿Y qué fue lo que le respondió el Señor? Mujer, ¿acaso no sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? ¿De quién estaba hablando Cristo, hermanos? A una edad tan temprana. De su Padre Celestial, no de José, de su Padre Celestial. Y el niño crecía en sabiduría y en gracia para con Dios. Y el niño crecía en estatura y en sabiduría y en gracia para con Dios, hermanos. Él se instruyó, él se preparó para que el día en que él iniciara su ministerio, cuando fue con el Juan el Bautista, y Juan lo vio, hermanos, y le dijo: ¿cómo es que tú vienes a mí, siendo que yo necesito ser bautizado por ti? Mateo capítulo 3, versículo 17 en adelante. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor? ¿Qué fue lo que le dijo el Señor a Juan el Bautista? Deja ahora, porque os conviene que cumplamos con toda justicia. No me estorbes, Juan. No me estorbes, Juan. Es necesario que cumplamos, tú y yo, con toda justicia. Y fue bautizado. ¿Fue bautizado porque tenía un pecado en su conciencia? No, para dejarnos ejemplo de cómo se deben de hacer las cosas y del por qué. Cumplir toda justicia, hermanos. Y el Señor lo hizo hasta el día de su muerte, dejándonos un ejemplo de obediencia. Y más aún, hermanos, para dejándonos precisamente un ejemplo, un gran ejemplo, hermanos, pero de santidad. ¿No? Precisamente como lo estamos viendo ahí, el día que el Señor obedeció al Evangelio, hermanos. Nosotros cuando obedecemos al Evangelio, ¿qué es lo que sucede? La sangre de Cristo dice que nos limpia de todo pecado. Cuando hablamos de la palabra santidad, hermanos, es una santidad que solo Dios la da y que se proyecta como una luz al mundo. Cuando se prende, hermanos, este edificio, ¿qué es lo que pasa con la oscuridad? Con la densidad de la oscuridad se disipa, se desvanece. ¿Qué es la oscuridad? ¿Qué es las tinieblas? La ausencia de la luz. Así de algo tan simple. Y el Señor nos decía en Juan capítulo 8, versículo 12: yo soy, léalo, yo soy la luz del mundo. Fíjense muy bien. Juan 8, hermanos, en el versículo 12. Y otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue, ¿qué pasará? El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz de la vida. Luz, hermanos. Acuérdense del concepto trascendental o el trasfondo, que en la palabra santidad en el hebreo es kadash, que implica brillar, algo que brilla, algo que proyecta luz. ¿Okay? La santidad es hablar de la luz de Cristo, hermanos. Su palabra da luz. Lámpara es a mis pies, ¿qué? Tu palabra, y lumbrera a mi camino. Es por eso que el apóstol Pablo hablaba también a la iglesia de Cristo, hermanos, allá en el capítulo 1, hablando de que Él alumbró nuestros ojos de vuestro entendimiento, para que comprendiésemos los misterios y la esencia misma de nuestro Dios.
Es por eso que debemos de seguir su ejemplo, no porque sea solamente un ejemplo de obediencia, sino también un ejemplo de santidad. En nadie más podemos encontrar un gran ejemplo de santidad como el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, aunque se ponga ahí su santidad. No, hermanos, ese título solamente le corresponde a Dios y a su amado Hijo Jesucristo. Por eso en 1 de Pedro 1:21 nos dice: puesto que para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas, en el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Okay. Una santidad, hermanos, prolongada, en la cual tenemos que vivir, usted y yo también, santos. Por eso fuimos santificados. ¿Por qué cree que el apóstol Pablo dice: no erréis? ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los borrachos, ni los maldicientes podrán heredar el reino de Dios. Y estos erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido justificados, ya habéis sido santificados. Qué hermoso, ¿no cree usted? El poder de Dios, mi hermano. Dunamis, cómo la palabra de Dios transforma, cambia vidas hacia la vida. Ya no andarán en tinieblas, andarán en mi luz. El que me sigue, dice el Señor. Por eso dice: yo soy la luz del mundo. Por eso debemos de seguir sus pisadas, andando en sus caminos, andando en sus enseñanzas, andando en su justicia, para que esa luz, hermanos, nos siga proyectando hacia el cielo mismo. Y por último, hermanos, porque Él es el más grande ejemplo de amor. Lo decíamos hace un rato, hermanos. Lo decíamos hace un rato. ¿Qué es lo que puede inspirar todo ese calvario? Todo ese sufrimiento, padecimiento. ¿Por qué cree que el Señor, hermanos, estando en el huerto del Getsemaní, oraba intensamente? Que aún sus lágrimas se convirtieron en gotas de sangre. ¿Por qué, hermanos? Algunos la señalan como que fue algo literal. Ciertamente sudaba gotas de sangre. Tal vez porque él estaba en agonía. Y él mismo decía: mi alma está muy triste hasta la muerte. Cuando se habla de agonía, hermano, está hablando de que está en riesgo de morir. Como cuando a un familiar le dicen: ya hicimos todo lo que teníamos que hacer, humanamente posible, científicamente, en todos los recursos que tenemos, ya hicimos lo que tenía que hacer. Ahora depende del mismo. Está en un estado agónico. Ahora él está luchando por su propia vida. Está entre la vida y la muerte. Si el Señor se encontró en una disyuntiva así, hermanos, era porque Él sabía que Él iba a cargar todos nuestros pecados en su lomo, en su espalda. Pero eso lo iba a hacer pecador. Por eso dice la Escritura que Dios lo hizo pecado por usted y por mí. No porque haya cometido pecado, sino porque Él cargó tus pecados y los míos y los clavó en esa cruz. Pero Él sabía que Él iba a sufrir la ausencia de su Padre. Y es por eso que Él, estando en la cruz, decía: Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado en esta desgracia, en esta desdicha? Porque donde está el pecado no puede estar Dios. Y es por eso que el cielo se nubló, hermanos. Hasta el mismo sol se eclipsó, hermanos. Dejó de brillar por 3 horas. Imagínense, un eclipse de 3 horas, hermanos. Todo en densa oscuridad. ¿Cómo se viste uno cuando va a un funeral de negro? El luto de Dios mismo, al ver morir a su Hijo. Y todo por amor a usted y por amor a mí. El Señor decía en Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se salve, mas tenga
vida eterna. Lo decíamos hace un rato, si usted va a trabajar, no es por obligación, no es por amor al arte, no es por vocación solamente, no por un salario solamente. ¿Por quién? Por sus hijos o por los que dependen de usted, que al último nos quedamos nosotros los padres y dependemos por completo de uno mismo. A veces sí, los hijos son buenos, son generosos, no se olvidan de uno. A veces, papá, ahí te va una felicita, mi hija, no necesito. Ahí le va, papá. Dios te bendiga y te dé más, hija mía. Qué hermoso es cuando los hijos se acuerdan de uno, ¿no? Cuando a veces te llaman, papá, ¿cómo estás? Te quiero mucho. Y eso a uno como que le reanima a uno. No, y dice uno, aún todo no está perdido. Pero nos quedamos solitos. Papá y mamá se quedan solitos. Y yo no quiero que a ella le falte nada. Y ella también se preocupa por mí, por amor también. Nos servimos el uno al otro por amor. Esa es la fuerza. Porque las madres, ¿qué no estarían dispuestas a hacer por los hijos? Lo que sea capaz. Y ese mismo amor lo tuvo el Padre para contigo y para conmigo. Su amor. El Hijo también. Nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Su amor. ¿Puede otro amor igualarse al amor de Cristo, hermanos? Nadie. Nadie lo puede igualar, mucho menos superarlo. Por eso es que el Señor nos está diciendo, si fuiste llamados con un llamamiento santo, hermanos, en Cristo Jesús, fue para que sigamos sus pisadas, dejándonos un ejemplo a seguir. Si queremos alcanzar todas las bendiciones eternas de Dios, a Él tenemos que seguirle, hermanos, siguiendo su ejemplo de obediencia, siguiendo su ejemplo de santidad y siguiendo su ejemplo de entrega, de sacrificio, de amor. Si lo hacemos, ¿dónde terminó Cristo? A la diestra del Padre, mi hermanita. ¿Dónde queremos terminar usted y yo? ¿En el infierno? Solamente el infierno ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Eso sí, también para todo aquel que quiera ir. Si usted quiere al infierno, va a ir. Nomás no obedezca a Dios, no sirva a Dios, no siga al Señor, y ese será su destino eterno, el infierno. Pero si seguimos las pisadas del Señor, esto es lo que nos espera: el galardón, la eternidad. Amén, hermanos. Para eso tú tienes que creer en el Evangelio del Señor, arrepentirte de todos tus pecados, estar dispuesto a creer siempre en el Señor, confesándole a través de una vida santa, entregada a nuestro Dios, a todo el hombre, pero principalmente obedeciendo al Evangelio del Señor y perseverando fielmente en los mandamientos de nuestro Dios. Si tú haces esto, créelo que vas a empezar a seguir al Señor fielmente, y la bendición está a tu alcance. Mientras entonamos un himno, hermanos, de invitación, que ya nuestro hermano ya está preparado con él, el gran día viene.